Buenas tardes a todos los que nos siguen desde España y Europa. Buenos días a todos aquellos que están en Latinoamérica. Bienvenidos a otra sesión, otra jornada de diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social. Eh, Hoy nos convocamos con el título de Debates actuales sobre la igualdad de género. Eh, Hasta prácticamente la irrupción de la pandemia se habían logrado avances muy significativos en materia de igualdad y en mejora en el bienestar de las mujeres, tanto a escala global como en la Unión Europea y también para España. Sin embargo, algunos avances no se han producido por igual en todos los frentes, en todos los países o en todos los sistemas, y todavía subsisten importantes brechas y una fuerte vulnerabilidad de muchos colectivos, que no ha hecho nada más que mostrar la pandemia, acrecentarlos en estos años que hemos experimentado pues, el distanciamiento social o la gestión propia de la COVID-19, ¿no? Hoy nos convocamos aquí para compartir algunas de las investigaciones que nos preocupan dentro del instituto, para compartirlas con toda nuestra audiencia y para analizar, aunque sea brevemente, los principales retos o claves que nos planteamos en este ámbito de la igualdad de género y del bienestar general también, específicamente de las mujeres, pero no solo de las mujeres o para las mujeres, sino para el conjunto de la ciudadanía. Se trata de alguna manera de plantearnos o de ofrecer algunas respuestas utilizando para ello la evidencia empírica disponible que nos permita valorar en qué condiciones nos encontró la pandemia en términos de igualdad de género en la Unión Europea y en España, cuál es el balance de los impactos diferenciales que han dejado 2 años de pandemia en la vida de las mujeres y de los hombres, y si el enfoque de género puede de alguna manera constituir un elemento estratégico para impulsar una recuperación más rápida y sólida de la pandemia, ¿no? Y para dialogar y debatir sobre todos estos aspectos contamos con el lujo de dos investigadoras que algunos de los participantes seguro que la han visto anteriormente en otros diálogos, pero que ¿verdad? Tenían el rol, si se me permite, de presentadoras de los diálogos frente a otros investigadores que nos visitaban y hablábamos de otros temas, y hoy tenemos la fortuna de contar con ellas como estudiosas, investigadoras interesadas en estos ámbitos de la economía de género o de los estudios de género, por hablar de una manera más amplia. Son la doctora Elena Mañas y la doctora María Teresa Gallo, que nos acompañarán dándonos una visión necesariamente sintética de estos temas. La doctora Elena Mañas Salcón es profesora titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad, es directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá y es colega investigadora del Instituto de Análisis Económico y Social, en el que ha sido subdirectora y donde además coordina el grupo de responsabilidad social corporativa. Sus temas de interés se centran básicamente en el papel de la responsabilidad social en las empresas y en las organizaciones para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo sostenible, y en el estudio de las consecuencias socioeconómicas de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, así como el estudio de las dificultades para hacerlo en condiciones de igualdad y, por tanto, analizar dónde se producen las fricciones y los desajustes que todavía se observan en este proceso, las brechas de género que aún permanecen y persisten, y el impacto económico en concreto de la violencia contra las mujeres. Ha desempeñado numerosos cargos de gestión y, bueno, me permitiría destacar entre todos ellos, desde octubre del 2018 hasta marzo del 2022, ha sido directora de voluntariado universitario en la Universidad de Alcalá. Y también, como decía, nos acompaña hoy la doctora María Teresa Gallo Rivera, que es también profesora titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la universidad. Es desde noviembre del 2018 la subdirectora de nuestro Instituto de Análisis Económico y Social y también participa como subdirectora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la universidad. Es investigadora en varios grupos de investigación, en análisis económico territorial y políticas públicas, y en el de responsabilidad social y sostenibilidad. Y sus temas de interés comprenden lo relacionado con la economía y la política regional urbana, los impactos de las actividades y fenómenos económicos y sociales sobre el territorio, hablar o estudiar los territorios socialmente responsables, la igualdad de oportunidades y la gestión de las organizaciones con perspectiva de género.
Además, su vinculación con Latinoamérica también se ve reflejada en el hecho de que desde 2015 forma parte del Directorio de Evaluadores Externos de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por tanto, creo que las investigadoras que nos acompañan hoy tienen mucho que decir sobre estos temas y no quiero alargarme mucho más, quiero darles las gracias a las dos y quizá empezar por Elena Mañas, por la doctora Mañas, que puede empezar abriendo este diálogo, un poco compartiendo con nosotros ese diagnóstico inicial, ¿no? En qué condiciones nos encontramos o nos encontró, mejor dicho, la pandemia en términos de igualdad de género en la Unión Europea y en España, qué fuentes y qué datos podemos utilizar para calibrar estos avances, para mostrar qué indicadores tenemos de cómo están estas economías, en qué aspectos y qué tareas, por tanto, teníamos pendientes antes de la pandemia que hacer frente en los distintos países de la Unión Europea. Yo creo que este puede ser un primer bloque. Si te parece a ti bien, Elena, abordarlo, pues es tu turno y luego pues damos paso a otras cosas. Antes de darte paso, perdonad, se me ha olvidado decir que cualquiera de los que nos siguen en el diálogo puede hacer preguntas a los ponentes utilizando la funcionalidad que tiene Zoom de preguntas y respuestas. Yo las recogeré al final e intentaré trasladárselas a las dos ponentes que tenemos en el día de hoy. Nada más, muchas gracias Elena y Maite por dedicarnos o por prestarnos este espacio y tuya la palabra, Elena. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias por tu presentación y por animarnos a realizar este diálogo. Y bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en él. Voy a compartir una presentación que vamos a utilizar tanto la profesora Gallo como yo. Vamos a ver si funciona bien. Bueno. Perfecto. Creo que se ve, ¿no? Sí, perfecto, Elena, adelante. Muy bien, pues estupendo. Muy bien, bueno, pues antes de entrar a responder en esa cuestión que me planteabas, Rubén, sobre en qué condiciones nos encontró la pandemia en términos de igualdad de género, parece conveniente realizar una reflexión, aunque sea muy breve, sobre el alcance y el concepto de la igualdad de género, pues a menudo se desvirtúa su verdadera pretensión y sentido. Y en este sentido nos gusta mucho a Maite y a mí esta definición que se nos ofrece desde Naciones Unidas, en la cual se destaca que la igualdad de género tiene en cuenta o se ocupa de todos los seres humanos, de hombres y mujeres. Y de hecho incide en que no implica la igualdad de género que mujeres y hombres debamos ser iguales, sino más bien que nuestros derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de esa condición de haber nacido hombres o mujeres. Y en definitiva, la igualdad de género lo que supone es que esos comportamientos, aspiraciones y necesidades inherentes a cada uno de ellos, de mujeres y hombres, se tengan en consideración y se valoren adecuadamente para también favorecer con ello la equidad. De hecho, por tanto, queda claro en esta definición que la igualdad de género no busca mejorar el bienestar de las mujeres a costa o en contra del bienestar de los hombres. Todo lo contrario, lo que busca son ganancias para toda la sociedad. Yo creo que esta es una idea que tenemos que tener siempre presente y rescatarla desde el primer momento. Por otro lado, en relación con el alcance que decía, es verdad que cada vez se insisten más desde muy relevantes organizaciones internacionales e intergubernamentales en que la igualdad de género resulta una condición indispensable para poder lograr un verdadero desarrollo humano y que sea sostenible. Así lo destaca, como es bien sabido, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y que lo recoge esta idea de la igualdad de género no solamente con un objetivo específico, sino que además de manera explícita indica la necesidad de una presencia transversal de ese principio de igualdad de género en todos los demás, en los 16 restantes. Por otro lado, en lo que se refiere a los impactos económicos,
Existen ya numerosas estimaciones y además desde muchos foros diferentes, el Foro Económico Mundial, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la Organización Internacional del Trabajo o la propia OCDE, por ejemplo, que señalan o han estimado las importantes pérdidas que la ausencia de igualdad de género supone en términos de PIB y también de empleo e incluso de los beneficios empresariales. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión menor, sino que estamos hablando de algo con verdadera relevancia o verdadero alcance a escala general. Entrando ya así en la pregunta, es indudable de que desde los inicios del siglo XXI y hasta la pandemia, como bien señalabas, Rubén, tanto a nivel mundial como de Europa y España se produjeron importantes avances en igualdad de género. Así lo señalan informes también de prestigiosas organizaciones. Sin embargo, ello no debe llevar a la conclusión de que las brechas de género estuvieran cerradas o prácticamente cerradas en marzo de 2020. Ni siquiera en el área de la Unión Europea, que es la más igualitaria a nivel global. De hecho, en la Unión Europea y en España, tanto en la esfera productiva como reproductiva y de participación, muchos frentes estaban abiertos, casi todos, y aunque con distinto nivel de intensidad, porque las mejoras pues, fueron lentas y desiguales también, tanto por ámbitos, por dimensiones, como por países. Algunos avances además estaban pendientes de consolidación y esto es también una idea que puede ser relevante. Lo que sí es claro es que para entender de qué modo diferencial afectó la pandemia a las mujeres, necesitamos conocer cuál era esa situación de partida en igualdad de género. Y por lo tanto, esta primera cuestión, ¿no? ¿Qué indicadores podemos usar para calibrar los avances en materia de igualdad y tener una buena fotografía de esa situación de partida? Bien, pues a nivel de la Unión Europea, que es en el que nos centramos, desde el Instituto Europeo para la Igualdad de Género se recaban y clasifican oportunamente numerosas estadísticas en perspectiva de género, como se puede ver aquí. Resulta, sin embargo, especialmente útil el Índice de Igualdad de Género, que elabora y publica este instituto desde 2013 y actualmente con una periodicidad anual. ¿Qué trata de aportar este índice? Pues básicamente una medida global de la brecha de género en los 27 países de la Unión que permita cuantificar las mejoras o retrocesos en su caso que se producen a lo largo del tiempo en igualdad de género. Y al aportar pretende también aportar, por tanto, una medida homogénea para los 27 que permita hacer comparaciones entre estados. Además, como es una medida compuesta por varias dimensiones, permite también ofrecer detalles de la situación y evolución de las brechas de género en los múltiples ámbitos en los que éstas se producen. Así, sirve tanto para hacerse una idea global del estado de las brechas de género dentro de la Unión y también en cada país, como para detectar cuáles son aquellos frentes que requieren una mayor atención. ¿Qué aspectos son los que tiene en cuenta este índice de igualdad de género? Pues bien, como reflejo del hecho de que es un problema, estamos ante un problema multidimensional y muy complejo, este índice se basa en 31 indicadores representativos del grado de desigualdad que se observa en 6 diferentes y amplias dimensiones que son las que estamos observando aquí. Y para estas dimensiones se ofrece además también una puntuación específica. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿De qué ámbitos se trata o qué ámbitos se tienen en cuenta en este índice? El primero de ellos es el ámbito del trabajo. Se refiere a trabajo remunerado principalmente y tiene que ver con la participación en el mercado laboral y con la segregación laboral y la calidad del trabajo. El segundo de los ámbitos o dimensiones es el dinero y tiene que ver con los recursos financieros y la situación económica diferencial que presentan mujeres y hombres. El tercer ámbito o dimensión, el conocimiento, se refiere por su parte a los logros y participación en actividades educativas y también a la segregación por áreas de conocimiento. Por otro lado, tenemos una cuarta dimensión, que es el tiempo, se refiere fundamentalmente
a tiempos dedicados a trabajo no remunerado, y no solo porque está centrado en las actividades de cuidado de personas, tareas domésticas, pero también en el ocio. La dimensión de poder se considera no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito económico y por tanto empresarial, y también en el ámbito social, de participación en asociaciones y diversas cuestiones similares. Por último, la sexta dimensión tiene que ver con la salud. Y en este sentido, no solo se considera el estado de salud del que gozan las mujeres y los hombres de los países de la Unión, sino también cuáles son sus conductas y cuál es su grado de acceso, su posibilidad de acceso a los sistemas de salud. Cada una de estas dimensiones, a su vez, se puede desagregar más en 2 o 3 subdimensiones, 14 subdimensiones en total, que permiten enfocarse en aspectos más concretos. Y a su vez, de la agregación ponderada de estas 6 dimensiones, se obtiene esa puntuación global del índice de igualdad de género. Los valores de este indicador fluctúan entre 1, indicando, que sería indicativo de la total desigualdad, y el 100, que sería el valor más deseable, puesto que sería el indicativo de la total igualdad por sexo. Aunque también puntúa se puntúa por parte del Instituto Europeo de la Igualdad de Género la dimensión de la violencia de género, que podemos encontrar un poco apartada en esta diapositiva, realmente no se incorpora posteriormente para la puntuación global del índice. Y esto pues, puede ser un hándicap en la medida en que tiene una importancia crucial y es claramente determinante del bienestar de las mujeres y también del bienestar del conjunto de la sociedad. La última edición que disponemos de este índice se publicó en 2021 y contiene datos de 2019. Precisamente por ello resulta un indicador muy adecuado para poder situarnos en ese momento del año previo a la pandemia y tratar de preguntarnos cómo nos encontramos. En definitiva, pues, ¿qué nos decían todo este indicador general y estas dimensiones en relación a la situación de la igualdad en el marco de Europa? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, en esta diapositiva se puede observar tanto el valor del índice global en ese año final 2019, todos los valores de 2019 están destacados en negro, y también se pueden observar las evoluciones o los cambios que se han producido a lo largo de toda la década 2010-2019. Están marcados entre paréntesis y en azul. Como se puede observar, el indicador global tiene un valor no demasiado alto de 68, indicando que solamente se han resuelto el 68% de las brechas a nivel de toda la Unión Europea. Y en general, lo que también se puede remarcar es que ha sido una década que, a pesar de que ha observado una reducción sostenida de la desigualdad en todos los frentes, en general el ritmo ha sido tremendamente lento. De hecho, prácticamente todas las cifras que vemos en azul, las de los cambios, no llegan a los 2 dígitos. Así, en la Unión, las brechas en los ámbitos de poder, conocimiento, tiempo y trabajo fueron los principales desafíos que quedaron pendientes de resolver en materia de igualdad de género. Además, podemos decir que fue una década casi perdida en esos 4 ámbitos, pues solo la dimensión de poder mejoró significativamente e incluso hubo la de tiempo, que retrocedió, por eso está marcada en rojo. Es un valor bajo y además un valor que no ha crecido, sino que ha disminuido levemente en esos 10 años. Es muy destacable esa reducción, aunque parezca pequeña, puesto que pone de relieve que también hay que cuidar la consolidación de las mejoras, de los avances que se producen. No las demos por hechas, porque también los retrocesos son posibles. Es verdad que también se observan diferencias enormes entre países de la Unión Europea. Así, si miramos qué país estaba a la cabeza en igualdad de género en ese último año,
Bueno, no nos sorprenderá, ¿no?, encontrar a Suecia liderando esas puntuaciones, que ha logrado cerrar prácticamente o casi el 84% de sus brechas de género. Pero tenemos, por el lado contrario, el caso de Grecia, que apenas alcanza una puntuación en el índice de 52. Esto pone de relieve esa enorme distancia que hay entre los 27 que conforman ese índice global que hemos visto antes con un valor de 68. Cabe apuntar también a que, a pesar de que Suecia ocupa este puesto de líder, también presenta algunas cifras alarmantes en el ámbito de la violencia contra las mujeres, que, puesto que no se incorpora en el índice, no lo hace ir a la baja, como antes decíamos. Según revela esta entrada en el Index Game, cómo es tu vida para una mujer sueca, pues se ve que la mujer sueca vive en un país en el que el 81% de mujeres han experimentado acoso sexual. Esto da idea de lo mucho que queda por abordar, incluso en el país que presenta la mayor valoración de este índice de igualdad y que lidera esa posición de igualdad de género. ¿Y cómo estaba España? ¿Qué tareas tenía pendientes frente a otros países de la Unión Europea? Pues bien, en esta diapositiva, como vemos, en el año 2019 España consiguió su mejor posición, la sexta dentro del conjunto de los 27, hasta alcanzando ese valor de prácticamente 74 y que quedaba pues casi 6 puntos por encima de la media. Tampoco debemos lanzar todas las campanas al vuelo, sin embargo. Desde las primeras mediciones que se hicieron en 2010, como hemos dicho, la evolución de esta medida global de igualdad de género ha sido favorable realmente en todos los ámbitos cuantificados por el índice. Como se ve aquí, no hay ninguna cifra en rojo, entre paréntesis quiere decir que no ha habido ningún retroceso, pero sí que es cierto también que la mayoría de las cifras de mejora son cifras relativamente reducidas o modestas. En general, el avance ha sido un poco mayor que el del conjunto de la Unión de 7 puntos. Cabe destacar, igual pasaba con el índice general, con el índice de la Unión, que hay una excepción, ¿no? El caso de la dimensión poder, que ha mejorado en más de 24 puntos y que, claro, fue precisamente por eso la dimensión o el ámbito que más ha contribuido a que el índice mejorara a lo largo de esos años. En el resto de los casos, realmente todos los avances han sido pequeños. En el caso de conocimiento es el segundo mayor y apenas es un poco más de 4 puntos. En el caso de la dimensión de tiempo, la mejora es escasamente superior a 3. Y en el resto de las dimensiones, pues variando entre 1,3 y 2 puntos, que para ser 10 años se antoja bastante lento, como decíamos. Con todo, lo que también es claro es que la intensidad de las desigualdades en España en 2019 también mostraba diferencias según el ámbito considerado. Y así, como podemos ver en esta transparencia, en el año previo a la pandemia, las mayores brechas entre hombres y mujeres se producían en estas 3 dimensiones. La peor era el tiempo, la siguiente conocimiento y la siguiente trabajo, con puntuaciones, todas ellas muy alejadas de 100, por debajo, de hecho, de 75 y un significativo margen de mejora, por tanto, que quedaba todavía pendiente. Por otro lado, si consideramos un poco más en detalle estas 6 dimensiones y descendemos a las 14 subdimensiones del índice y los indicadores en los que se basa la medición de dichas subdimensiones, se puede también tener una visión un poco más concreta de cuáles eran esos ámbitos en los que España se encontró peor en el caso para hacer frente a la pandemia. Era en concreto 6 frentes y los 2 primeros tienen que ver con la dimensión de tiempo precisamente. Por un lado, el frente de la dedicación de tiempo a las actividades de cuidado. La importante brecha que se observa en esta subdimensión
deriva de la diferencia que hay entre el porcentaje de mujeres que cuidaron y educaron familiares o allegados todos los días, que fue del 40%, frente al porcentaje de hombres que lo hicieron, que fue del 28%. Y también de la diferente dedicación relativa a la realización de actividades domésticas, 84% entre las mujeres y 42% entre los hombres. En segundo lugar, también hay que destacar la brecha en la dedicación de tiempo a las actividades sociales. En este caso, esa elevada brecha deriva del menor porcentaje de mujeres que realizaron con asiduidad actividades deportivas, culturales y de ocio fuera del hogar, 39% frente al 45% masculino. Y en cambio, su mayor participación en las actividades de voluntariado. El tercer frente o subdimensión a destacar es el de la segregación en el ámbito del conocimiento. En este caso, el indicador del porcentaje de estudiantes de universidad en las ramas típicamente feminizadas continuaba marcando fuertes desigualdades. Así, el 49% de las mujeres cursaba este tipo de estudios muy feminizados frente al 25% de los hombres. En cuarto lugar, también destaca la importancia de la segregación laboral, derivada sobre todo del indicador del porcentaje de personas empleadas en actividades de educación, salud y trabajo social, en las que se ocupaban el 24% de las mujeres frente a solo el 8% de los hombres. Otro frente que destaca por su desigualdad es el poder económico en las empresas, cuya importante brecha deriva en buena parte de la baja participación femenina en los consejos de dirección de las principales empresas que cotizan en bolsa, solo el 31%. Y el último y sexto se refiere a los recursos financieros, siendo el indicador de los ingresos mensuales medios de las personas empleadas una evidencia de ello, puesto que resultan ser 14,4% inferiores en el caso de las mujeres. Además de todo esto, si comparamos España con el conjunto de los 27, se puede observar cómo hay dos ámbitos, el de dinero y el del tiempo, en el que España presenta un grado de desigualdad superior a la media de la Unión Europea, más marcado en el primero de los casos con 4 puntos de diferencia. Y si comparamos con el líder, es decir, medimos la distancia frente al país que lidera cada una de las dimensiones, podemos ver por todas esas cifras en rojo que a España le queda un camino por recorrer más que evidente. Y muy especialmente en el ámbito de las brechas de tiempo. Es impresionante esa brecha de 26 puntos que podemos observar ahí. Por otro lado, queda también patente, con tanto rojo, que España no lideró ninguna de las dimensiones. Con todo ello, y haciendo de nuevo este ejercicio, la entrada que nos devuelve el Index Game, ¿cómo es tu vida si eres una mujer en España? Pues la salida que nos devuelve es esta que estamos viendo aquí. Y de ella voy a destacar tres cuestiones, ¿no? Y es que para una mujer que vive en España, pues ha de esperar que a lo largo de su vida trabajará en media 4 años menos que un hombre, que tendrá 42 puntos porcentuales más de probabilidad que un hombre de realizar trabajos domésticos a diario y además que vive en un país en el que el 50% de las mujeres han experimentado acoso sexual. Y lo cierto, y me parece importante dar esta perspectiva, es que también la situación en la que vive un hombre en España es esta misma. Y también sus hijas, sus hijos, sus madres, sus parejas. Globalmente y con una mínima perspectiva, creo que es claro que la sociedad en su conjunto pierde. No es una cuestión solo que sufran o perjudique a la mitad de la población. En definitiva, y voy cerrando por tanto ya esta primera parte, ¿cuál es el balance que podemos hacer? Parece claro que la pandemia no nos encontró bien preparados por esos avances que fueron excesivamente lentos, e incluso en algún caso se estancaron, como el propio Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha reconocido. Y de hecho tiene estimaciones de que a ese ritmo
se tardarán otros 60 años en lograr la igualdad de género en la Unión Europea. Esta frase, extraída de la Estrategia para la Igualdad de Género de la Comisión Europea, es muy ilustrativa de realmente la gravedad de la situación, ¿no? Como señala, es muy lamentable, pero los avances en materia de género, de igualdad de género, ni son inevitables ni son irreversibles, y que se necesita dar un nuevo impulso a ese proceso. Si no, las estimaciones que hay es que vamos a tardar demasiado tiempo en cerrar las brechas. Hay algunas que se están cerrando, como aquí se dice, pero persisten todavía la mayoría de ellas, y incluso, como hemos visto, en la zona que es más igualitaria desde el punto de vista de género en el mundo. Sigue habiendo, por tanto, también, como dice, demasiadas personas que contravienen el principio de igualdad de género, incitando al odio sexista y poniendo trabas a las medidas contra la violencia de género y los estereotipos de género. Creo que es importante esa frase también de la violencia de género y el acoso por razones de género se mantiene en niveles alarmantes. Y la pandemia, desde luego, no solo ha frenado avances, sino que ha contribuido a exacerbar problemas y a amplificar brechas, como seguro que nos contará ahora muy bien la profesora Arayo. Sí, hay de alguna manera, yo había anotado aquí algunas cosas de las que ha dicho Elena. Primero, empezando por esto último, que es como cierras tú ahora en lo que estás compartiendo, creo que es muy importante que ha habido avances, pero que no se garantizan. Uno puede observar procesos claros de involución en algunas dimensiones claramente. Que el reto que tenemos por delante nos incumbe a todos, a todo el conjunto de la sociedad, y que tiene múltiples caras, esa multidimensionalidad que también nos has puesto, ¿no? Utilizando para ello, además, la tercera cosa que es importante, y es que esto no es una opinión, sino que viene de unos resultados y de una medición. Y yo creo que cuando uno está hablando de hacer estudios, de encarar unos retos desde la política pública, es importante medir, y aquí están estos indicadores que muestran evidentemente todos los retos que tenemos para adelante y que obviamente no lo garantizan. Y precisamente, claro, cuando tú has presentado estos resultados que quedan hasta el 19, una de las cuestiones que tenía es, bueno, pues ¿y cómo encaramos la pandemia? ¿Qué dice la evidencia o vosotras como estudiosas de esto, qué nos dice en la pandemia? Muchos tenemos de alguna manera claras intuiciones cuando has hecho la presentación, ¿no? En algunos ámbitos la pandemia yo creo que ha ido en contra de la igualdad cuando pensamos en términos de igualdad, porque podemos estar contradictorios. Es decir, hay cuestiones que ha dicho, oye, la pandemia nos ha enseñado a teletrabajar, pero el teletrabajo no es lo mismo para hombres y mujeres, me temo, o cualquier otra cosa. Entonces, no sé si aquí, Maite, tú tienes seguro que cosas que ilustrarnos, pero al final, ¿cuál ha sido el balance de la pandemia en estos 2 años, ¿no? En esa perspectiva, aunque sé que estos datos se quedan en el 19? ¿Podemos decir algo más? Adelante, no sé. Bien, gracias Rubén. Te agradezco igualmente por la invitación y agradezco también a todos los que estáis hoy conectados aquí. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que los impactos de la crisis sanitaria han sido diferentes, tanto para hombres como para mujeres. Y no solo por la naturaleza de la crisis, sino también por los diferentes puntos de partida y capacidades para poder afrontar esta crisis, ¿no? Precisamente lo que acaba de ilustrar la profesora Mañas. Para entender la complejidad, si pasamos la diapositiva, ¿no? La complejidad y la multiplicidad o multidimensionalidad de los impactos de la pandemia sobre la vida de las mujeres en la sociedad, conviene tener en cuenta los roles que desempeñan las mujeres en nuestra sociedad, que se pueden agrupar en tres esferas o en 3 ámbitos, ¿no? En buena parte ya ilustrados con el índice de igualdad de género, ¿no? El primero es el ámbito de la producción, entender a las mujeres como consumidoras en su papel de productoras y también como trabajadoras dependientes. El segundo ámbito, el ámbito de la reproducción, nos debe llevar también a analizar a las mujeres como proveedoras de cuidados a personas dependientes, niños y niñas,
aquella que realiza trabajo doméstico no remunerado, sobre las que recae el mayor peso. Y en el tiempo, ¿no?, de la primera ola de la pandemia vimos también el apoyo clave que resultó por parte de las mujeres a la educación a distancia de los hijos y de las hijas. Y en el tercer ámbito podemos encontrar el ámbito de la participación comunitaria y el derecho a una vida digna, influida entre otras cuestiones por la participación de las mujeres en asociaciones y participación política, también los ámbitos de la violencia doméstica y de género, la falta de accesos a servicios de salud sexual y reproductiva y también la afectación de la salud mental. Es pues a partir de estos distintos roles y de los efectos agregados sobre la vida de las mujeres que podemos comprender los ajustes que han tenido que afrontar y su adaptación frente a la crisis sanitaria. En primer lugar, como sabemos, la pandemia ha afectado el comportamiento de consumo de las familias, acelerando también algunas tendencias que ya se observaban incluso antes de la pandemia. Como recordaremos, el consumo de los hogares cambió radicalmente durante el confinamiento, tanto por la reducción que experimentó el gasto, pero también por la modificación en la composición de las partidas del gasto. Según el INE, en España el consumo de las familias experimentó en el primer trimestre una caída en torno al 4% anual, pero en el segundo trimestre la caída fue más dramática, ¿no?, en torno al 22%. Como decía, se observó también un aumento significativo al mismo tiempo del gasto de consumo en bienes y servicios básicos. Como apunte, cabe destacar que antes de la crisis ya se venía mostrando una mayor proporción del gasto de consumo en bienes y servicios básicos respecto al total del gasto en los hogares donde las mujeres eran las sustentadoras principales. Otra tendencia que se aceleró por el confinamiento fueron las crecientes compras online, el pago con tarjetas, canales de compra que venían liderando las mujeres precisamente antes de la pandemia. Se pusieron asimismo en valor algunos atributos como la proximidad, la rapidez en las compras, así como la mayor conciencia sobre la sostenibilidad en las compras, ¿no?, ámbitos en los que, según diversos estudios, destacaban también las mujeres antes de la irrupción de la pandemia. Las mujeres sobre las que recaía y recae en mayor medida la tarea de la realización de las compras domésticas pueden influir a través de las prácticas de consumo de los hogares y contribuir a iniciativas de sostenibilidad que se pongan en marcha. Cabe destacar además que en el confinamiento, durante la primera ola, se produjo una distribución de tareas en el hogar más igualitaria entre mujeres y hombres dentro de los hogares, determinando que durante los primeros meses pasara a ser el hombre el principal responsable de la compra. Ya veremos después cómo esta tendencia se revierte. Considerando el ámbito de la producción, podemos decir que la brecha de género existente en la ocupación sigue presente, ¿no?, en nuestra sociedad, tanto en lo que se refiere a trabajo por cuenta propia como trabajo por cuenta ajena. Por un lado, pese al menor peso del emprendimiento femenino, las estadísticas nos indican que la actividad de las mujeres emprendedoras se vio más afectada que la de los emprendedores varones. Hay que recordar también que las empresas dirigidas por mujeres se concentran sobre todo en los servicios, orientados sobre todo al consumidor, ¿no? Me refiero al comercio, a servicios personales, hostelería, educación. Precisamente servicios que fueron los más afectados al inicio de la pandemia. La concentración de las mujeres en el sector de mujeres emprendedoras en el sector de los servicios es, sin embargo, mucho más elevada que en el caso de los varones emprendedores, ¿no?, en torno a 22% superior. También el mayor tiempo que las mujeres dedicaron a atender las tareas domésticas no remuneradas, junto con el menor apoyo público recibido por las emprendedoras mujeres en comparación con el apoyo recibido por las empresas dirigidas por los hombres, aumentaron el riesgo de cierre de las empresas.
Por el lado del empleo asalariado, también cabe destacar que este se concentra de igual manera que en el trabajo por cuenta propia en el sector de los servicios. También con mayor intensidad que en el caso del empleo asalariado masculino, ¿no? 25 puntos porcentuales superior. Por lo tanto, tenemos que insistir en la idea de que los servicios se han visto muy castigados por la crisis sanitaria debido al confinamiento, pero también por las restricciones que posteriormente vivimos, ¿no? Asociadas, por ejemplo, a la limitación de horarios, de aforos, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas en los establecimientos, lo cual pues, ha acrecentado la vulnerabilidad de este tipo de empleo femenino tan concentrado en este sector. Esto ha hecho que el impacto de la crisis de la pandemia pues, sobre el colectivo femenino se agrave especialmente, sobre todo si se tiene en cuenta pues, que estas ocupaciones se caracterizan por un bajo nivel de competencias laborales. Se han visto también más afectadas por las pérdidas de empleo y por la incapacidad de poder trabajar desde casa. Además, también tenemos que tener en cuenta que las mujeres trabajan en ocupaciones de primera línea, ¿no? Durante la pandemia, como son los trabajos de cuidados, dependientes de tiendas de alimentación, en las que en definitiva han estado más expuestas a riesgos para la salud y con peores condiciones de trabajo. Son trabajos, por lo tanto, en general, con mayor inestabilidad, más precarios, trabajos a tiempo parcial, con menos salarios y también con menor autonomía económica. Es obligado referirnos a la reducción del teletrabajo durante la pandemia. Todos lo hemos vivido, ¿no? Según Eurofound, en España, no antes de la pandemia, tan solo el 7% de quienes tenían un empleo en España teletrabajaba. Y con motivo de la pandemia, este porcentaje creció hasta el 30%. Como resulta evidente, no todas las personas empleadas pudieron recurrir al teletrabajo debido a las limitaciones de las propias empresas o por el tipo de ocupación, como el turismo, la hostelería y la restauración, o en las denominadas actividades esenciales, que fueron clave para la contención del virus, pero que en definitiva eran actividades indispensables para el sustento de la población. Me refiero a las actividades sanitarias, las residencias, los servicios sociales, la producción y el comercio de alimentos, así como los servicios de limpieza. Cabe destacar que desde los primeros meses de la pandemia, la mayor proporción de mujeres en comparación a hombres que teletrabajaron, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Según la EPA, una mayor proporción de trabajadores, la EPA, la encuesta de población activa, una mayor proporción de trabajadoras que de trabajadores afirman que más de la mitad de los días que trabajaron lo hicieron desde el domicilio particular. Aunque dichas proporciones, como vemos en esta diapositiva, han ido decayendo para ambos colectivos en estos más de 2 años de pandemia. Se redujo 12 puntos porcentuales en el caso de las mujeres asalariadas y alrededor de 7,7 puntos porcentuales en los varones asalariados, entre el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre de este año, 2022. Tenemos que destacar que si bien la flexibilidad de algunas ocupaciones que permitió recurrir al teletrabajo y cubrir en parte las necesidades de cuidado que demandaban los hogares, sin embargo, algunas investigaciones señalan diferencias en términos de las horas teletrabajadas por parte de mujeres y hombres. Estos estudios, por ejemplo, señalan que las horas de trabajo de las mujeres que teletrabajaron fueron más susceptibles de verse reducidas entre febrero y abril en comparación con las horas de 2020, en comparación con las horas de trabajo de los hombres, especialmente cuando estos conviven y estas conviven con niños en edad escolar. Por lo tanto, una cuestión clave que muchas veces pues, no se le ha prestado debida atención es que la pandemia y el teletrabajo habría fragmentado más el tiempo de trabajo de las madres que el tiempo de los padres.
Y esto probablemente ha sucedido porque las mujeres asumieron mayor carga de trabajo doméstico, también porque los empleadores demandaron mayor tiempo de trabajo de los padres que de las madres, o porque en tiempos de crisis las familias suelen volver a los roles de género más tradicionales en la división del trabajo doméstico, o por una combinación de todos estos motivos. Cabe destacar los efectos positivos que trajo consigo el teletrabajo, ¿no? En el ámbito económico, sin duda, el más importante, ¿no? El aumento de la productividad, al favorecer una mayor concentración de los trabajadores y trabajadoras, reducir, ¿no?, los costes empresariales y la menor rotación laboral, siempre que sea una opción voluntariamente aceptada por las partes y se disponga de un espacio y de las condiciones necesarias para realizarlo. Por lo tanto, estos beneficios pueden repercutir también en términos sociales, en términos positivos, para lograr una mejor conciliación y mayor satisfacción laboral. Sin embargo, también ha traído problemas de conciliación, ¿no?, especialmente críticos para las mujeres, para quienes las responsabilidades se multiplicaron con la pandemia, debido a que además del desempeño del propio trabajo, en el caso en el que se encontraban aquellas que tenían un trabajo remunerado, debían además atender el cuidado de enfermos, de asistencia en las tareas educativas de los hijos y de las hijas, ¿no?, en mayor grado del que lo hicieron los hombres. Pasamos a la siguiente diapositiva y me quiero referir al segundo ámbito, al ámbito de la reproducción, debido al arraigo de roles de género entre hombres y mujeres. La crisis pues incrementó, como acabo de comentar, la carga de trabajo realizada por las mujeres en los hogares, ¿no?, de manera significativa y sin precedentes. Según la encuesta de calidad de vida de la Unión Europea, en 2016, en España, las tareas de cuidado y educación a hijas e hijos eran realizadas al menos varios días a la semana por el 95% de las mujeres y solo por el 76% de los hombres, ¿no? Entonces, ellas, por lo tanto, en la mayoría de los hogares, proporcionaron el soporte de la educación a distancia de sus hijas e hijos, debido, como recordaremos, al cierre intempestivo de los colegios, y dedicaron también tiempo adicional a la realización de trabajos domésticos y de cuidado de personas, como he dicho, mayores y dependientes. Por lo tanto, los efectos en este ámbito de la reproducción, el ámbito reproductivo, fueron también más severos sobre las mujeres. El mayor tiempo de cuidado se pudo conseguir por el ajuste en los tiempos de trabajo remunerado, cuando también las mujeres pudieron trabajar desde casa. Por otro lado, se pudo lograr por el incremento de permisos remunerados, como pudieron ser el adelanto de las vacaciones, o permisos incluso no remunerados, cuando fue posible. O bien por la decisión de las mujeres, voluntaria, ¿no?, o forzada, de abandonar temporalmente su trabajo. Recordemos que los hogares, ¿no?, que enfrentan la necesidad de ajustar a la baja el tiempo de trabajo remunerado para dedicarlo al no remunerado, lo hacen más frecuentemente ajustando el de la mujer, ¿no?, por razones de eficiencia económica. La pandemia ha acrecentado, ¿no?, las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Coincidiendo con la primera ola, según la encuesta Vida, Trabajo y COVID-19 de Eurofond en España, más mujeres que hombres presentaron dificultad para concentrarse en el trabajo debido a las responsabilidades familiares, tal como se aprecia en esta diapositiva, ¿no? Más mujeres manifiestan que la familia le impide dedicar tiempo al trabajo. Más mujeres experimentaron cansancio excesivo después del trabajo para realizar tareas domésticas. Y más mujeres afirmaron que el empleo les impide dedicar tiempo a la familia. Sin duda, este es un reto pendiente, el de la conciliación entre la vida familiar y laboral, como vemos a través de estas cifras. Por último, abordando el otro ámbito, el del desarrollo humano y derecho a una vida digna,
cabe destacar el ámbito, el problema, ¿no?, de salud mental, ¿no?, la gran olvidada durante la pandemia, ¿no? No ha sido después de transcurridos los meses de mayor incertidumbre cuando se ha empezado a abordar en los debates públicos las consecuencias sobre la salud de la pandemia, sobre la salud mental de las personas, ¿no? Recordemos que en octubre del 2021 el Gobierno de España lanzó el Plan de Salud Mental que tendrá vigencia durante el periodo 2022-2026. Este plan incorpora el enfoque de género en los programas y servicios de salud mental, acorde con las necesidades y las características diferenciales de mujeres y hombres. Pero como vemos en esta diapositiva y considerando el estudio realizado por el CSIS sobre la salud mental de las españolas y los españoles durante la pandemia, se confirma también una proporción mayor de mujeres que de hombres que afirman que durante el periodo que dura la pandemia, muchos o bastantes días, se ha sentido mal por tener poco interés o placer en hacer las cosas, se ha sentido decaída, deprimida o sin esperanza, se ha sentido nerviosa, ansiosa o muy alterada, o incapaz de parar o controlar las preocupaciones. Por último, otra dimensión del bienestar de las mujeres y de nuestras sociedades que se vio afectada por la crisis ha sido el de la violencia de género, un fenómeno que preexistía en nuestras sociedades antes de la pandemia y que se recrudece con el confinamiento y con la pandemia, ¿no? En España, según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, el 32% de las mujeres de 16 o más años han sufrido alguna vez en su vida alguna forma de violencia por parte de su pareja o expareja. Como señala el Instituto Europeo de Igualdad de Género, muy pocos países fueron los que introdujeron planes para la contención de este tipo de violencia durante la COVID-19. En concreto, destacan los planes de acción puestos en marcha por Irlanda, España, Lituania y las guías de actuación de República Checa, Letonia y Polonia. Sin embargo, se concluye que estas respuestas han sido de carácter reactivo una vez que estalló la crisis, ¿no?, demostrando pues que los países no tenían estrategias de urgencia para atajar este tipo de violencia en contextos como los que vivimos de crisis. Por otra parte, solo 8 países incluyeron dentro de su legislación los servicios de apoyo a las víctimas como servicios esenciales, ¿no?, con el propósito de asegurar su continuidad. Pues cabe recordar que durante el confinamiento, como en situaciones de desastres o catástrofes, se presentan las condiciones para que los agresores aprovechen la limitación de movilidad para incrementar la violencia contra las mujeres. De allí que el gobierno y las comunidades autónomas pusieran en marcha medidas, ¿no?, para paliar estos efectos. En España, como vemos en esta diapositiva, la violencia de género continúa afectando a los hogares durante el confinamiento y también durante este tiempo de pandemia, a menudo de manera latente o encubierta, ¿no?, sobre todo en la primera ola, ¿no?, en la que no aumentaron el número de denuncias, ¿no?, debido a las restricciones de movilidad. Sin embargo, otras estadísticas, en cambio, sí registraron un repunte en 2020. Es el caso de las llamadas al 016, que registraron un aumento de casi 15% respecto a 2019, y también el número de mujeres que llevaban los dispositivos activos del sistema de protección telemático de medidas de alejamiento, que se incrementaron en aproximadamente un 40%. Por lo tanto, la inestabilidad económica que ha traído la crisis sanitaria ha pasado factura a las mujeres víctimas de violencia de género. Su prevención requiere una estrategia integral que favorezca cambios, además en el ámbito económico, en el modelo educativo, en el modelo cultural, para favorecer la igualdad de derechos. No me quiero extender más, pero en esta diapositiva de alguna manera resumimos esas tendencias que se vieron aceleradas por la pandemia, ¿vale?, pero que en algunas de ellas hemos experimentado algún retroceso, ¿no?, transcurrido los primeros meses con mayor incertidumbre que vivimos por la pandemia, ¿no? No quiero reiterar en estas ideas. En todo caso, si hay alguna pregunta, podemos
podemos ahondar en alguna de ellas. Perfecto. Bueno, simplemente recordar a la audiencia que si tienen preguntas con respecto a lo que habéis expuesto o cualquier otra cuestión, que hay alguna ya en preguntas y respuestas, pero bueno, lo que habéis estado exponiendo y los datos muestran realmente que las dificultades propias de lo que hemos experimentado estos 2 años de la COVID tienen claramente un enfoque. Cuando uno utiliza el enfoque de género, se ve realmente el carácter, no sé, casi dramático de las desigualdades, ¿no? El caso que habéis utilizado de salud mental es unas diferencias tan grandes que de alguna manera hacen pensar un poco si no es absolutamente necesario, que entiendo que me vais a decir que sí, es una pregunta que no quiere respuesta, pero quiero que profundicéis un poquito en la reflexión de si realmente a la hora de articular políticas públicas, este enfoque de género no solo es necesario para tener una salida, sino de alguna manera para cualquier tipo de formulación de políticas públicas, no solo a las específicas de género. Aquí se ha hablado de salud pública y me acordaba, y lo he estado buscando mientras que hablabas, Maite, de un artículo que hace apenas 2 semanas salía en El País, en el diario español, que podéis consultar en internet, donde decían que los sesgos de género en la atención cardiovascular de alguna manera producían que las mujeres se diagnosticaran peor y mucho más tarde en estos problemas cardiovasculares que los hombres, simplemente porque un estudio revelaba que la escala técnica que usaban en cardiología era distinta y estaba más aplicada o más a medida del varón que de la mujer. Esto es un ejemplo, pero vosotras habéis puesto aquí en otros muchos ámbitos, no solo en la política sanitaria, esta desigualdad, que me lleva un poco a lanzaros la pregunta antes de dar paso a la audiencia de, bueno, ¿y qué podemos hacer desde el punto de vista de las políticas públicas? Ya no digo de políticas que luchen contra la desigualdad específicamente, sino una política pública en general. Ese enfoque de género, ¿cómo veis que podríamos articularlo aquellos que tienen la responsabilidad de formular y de ejecutar políticas públicas en todos los ámbitos, no solo obviamente en el de la violencia, que es evidente y que no requiere mayor justificación, sino en todos los demás? Y ahí cualquiera de las dos puede intervenir, lógicamente. Sí, bueno, pues comenzaré yo y después le paso la palabra a Maite. Desde luego que la respuesta es sí, claro. Las gafas, la mirada de la igualdad es imprescindible tanto para las políticas públicas como para las políticas privadas también, como ahora comentaremos. Pero bueno, es cierto que al hilo de todo lo señalado, pues no es de extrañar que realmente ese diseño, lo de las políticas de la Unión Europea en particular y también en el caso del Gobierno de España, pues la igualdad de género constituye un valor fundamental, ¿no? Y de hecho, pues es uno de los ejes vertebradores de políticas y de instituciones y una de las bases del modelo de crecimiento económico y de competitividad y de su actual plan de recuperación para Europa, el Next Generation. Por otra parte, es cierto que la estrategia de la Unión Europea para la igualdad de género 2020-2025 también es una muestra de esa importancia que tiene esta visión transversal de género, cuando recalca que es necesario la integración de la perspectiva de género mediante su inclusión sistemática en todas las fases del diseño de las políticas, en todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea, tanto internos como externos. Creo que es claro que la Unión Europea apuesta muy claramente por una estrategia basada con uno de los pilares inevitable, el de la igualdad. Y en el plano nacional, el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que diseñó nuestro gobierno se construye sobre 4 ejes transversales y precisamente uno de esos 4 ejes es la igualdad de género, junto con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial. En ese plan pues, se reconoce que esas transformaciones digital y verde realmente pues, van a afectar de forma particularmente intensa a las mujeres y por lo tanto es necesario incorporar esa perspectiva de género en la modernización de la economía.
y, por supuesto, se reconoce también que la igualdad de género es un factor fundamental para el crecimiento, así como un factor de productividad y de impulso de la producción potencial. Realmente, entre los 10 principales desafíos que nos quedan, y en particular ya hablando en el caso de España, pues querríamos destacar 6. Yo voy a comentar el primero de ellos. En el caso de España es sin duda uno de los grandes retos en igualdad de género los que tienen que ver con la participación laboral de las mujeres. Resultan aquí claves. Converger con los países líderes requiere tasas de empleo femenino que aumenten de forma notable y se reduzca además la intermitencia en su participación. También es muy importante trabajar para ser capaces de reducir esa elevada segregación, no solo horizontal, sino vertical también, que tenemos en el ámbito de género y que caracteriza todo nuestro mercado laboral, impidiendo a las mujeres llegar a los puestos más altos en su escala profesional, desarrollarse en el mismo nivel que pueden hacerlo los hombres. Le paso la palabra a Maite. Sí, un segundo reto que también queremos poner sobre la mesa se refiere a la conciliación entre la vida familiar y laboral, ¿no? Como ha recogido ese plan de recuperación, transformación y resiliencia en nuestro gobierno, ¿no? En nuestro país, que señala el propósito, ¿no? de poner en marcha políticas concretas o específicas, como pueden ser la creación de plazas de primer ciclo de educación infantil, y también el plan de choque que propone, ¿no? para la economía de cuidados, que trataría de reforzar las políticas de cuidados y de servicios sociales en general. Así también el fomento de la corresponsabilidad de género, ¿no? que abarque tanto la esfera productiva como reproductiva, ¿no? Resulta un aspecto sin duda clave que debemos atender. Un tercer ámbito o un tercer reto es el de impulsar políticas en el ámbito educativo, ¿no? Políticas dirigidas a reducir las barreras que aparecen en edades tempranas, ¿no? Evidenciadas a través de las diferencias que existen, ¿no? de manera significativa entre niñas y niños en relación con sus vocaciones por los estudios STEM. Me parece que había una pregunta en Sí. el chat. Estas ocupaciones o estas vocaciones STEM, ¿no? son aquellas, ¿no? Se refiere a las siglas, ¿no? de aquellas profesiones referidas al ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que están todavía altamente masculinizadas, ¿no? Y que luego pues, pueden determinar, ¿no? diferencias en el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Asimismo, en este ámbito educativo se requiere atajar las importantes diferencias de género en materia de competencias digitales, ¿no? donde las mujeres también pues, presentan diferencias notables respecto a los hombres. Un cuarto ámbito, y tiene que ver con este repaso o este balance que hemos realizado sobre los impactos negativos de la COVID sobre las mujeres y las niñas, es que han sido estos impactos desproporcionadamente más altos, ¿no? en todos los ámbitos, en el económico, en el de cuidados domésticos no remunerados, en el terreno de la agencia, del desarrollo humano, en el de derecho, ¿no? a una vida digna, en definitiva, ¿no? Y la utilidad de este tipo de balances radica, ¿no? en que es útil, ¿no? No solamente para las mujeres, sino para comprender los impactos que suponen para el conjunto de la sociedad, ¿no? y para diseñar políticas de recuperación frente a la crisis que incorporen la perspectiva de género. Eso permitirá diseñar estrategias que permitan recuperarnos antes y mejor de los efectos de la pandemia. Y así lo han creído, ¿no? desde la Unión Europea y también desde nuestro gobierno con estas iniciativas a las que se refería la profesora Mañas. En este sentido, un quinto reto, ¿no? También alude, ¿no? a las organizaciones empresariales que a través de sus estrategias de responsabilidad social pueden contribuir al cambio cultural y organizacional en nuestras sociedades, ¿no? impregnando la perspectiva de género en el núcleo de la organización y también a todos los niveles,
teniendo en cuenta que las mujeres, o teniendo en cuenta a las mujeres como un stakeholder diferenciado, ¿no? Con necesidades y con potencialidades diferentes que deben ser atendidas y aprovechadas. Por último, un reto pendiente es el de seguir trabajando para incorporar cada vez más de manera completa y sistemática la dimensión de género en los sistemas de recogida y análisis de información, de tal manera que se pueda hacer posible, ¿no? un seguimiento de los avances con rigor, ¿no? Y constatar que lo alcanzado en materia de igualdad de género se consolida de forma inequívoca, ¿no? En el tiempo. Así que de momento pues esto es lo que nos tenemos que poner a trabajar y los retos que consideramos que nos quedan por afrontar, ¿no? en los próximos años. Y pues fenomenal. Vamos un poco sobre la hora, como podéis comprobar, pero hay algunas preguntas y respuestas. Algunas yo creo que sean en esta última fase de recapitulación o de conclusión ya se han respondido. Por ejemplo, preguntaba a alguno de los intervinientes eso de las profesiones más feminizadas. Tú acabas de hablar de la necesidad de que no haya tantas diferencias entre chicos y chicas a la hora de que elijan, por ejemplo, una carrera universitaria o que tengan vocaciones claramente desequilibradas ahora por géneros y que eso se iguale más. Las chicas en esas ciencias, tecnología y matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y también preguntaban ese dato que has dado tú, Elena, al principio, ¿no? De por qué las mujeres trabajan 4 años menos. Yo creo que ha quedado claro a lo largo de vuestra exposición que evidentemente su participación laboral, cosa que habéis recogido al final, es distinta, ¿no? Es mucho más precaria, es más discontinua, es en actividades que posiblemente tengan una productividad diferencial mucho menor y eso al final se traduce que en media tengan una participación más corta, ¿no? Algunos de nuestros espectadores, como sabéis, vienen del ámbito latinoamericano y alguno preguntaba casi por casos concretos, pero no digo tanto que analicéis un caso concreto, porque evidentemente no estamos aquí para eso, pero sí que deis algunas pistas posiblemente de si alguien está muy preocupado de estudiar con datos y analizar esto en el ámbito latinoamericano, digamos, qué fuentes conocéis vosotras que pueden utilizar a la hora de ver, porque ha quedado muy claro ese esfuerzo que hace la Unión Europea con el indicador, que en el ámbito latinoamericano, ¿a quién pueden acudir? Básicamente, si tenéis alguna fuente, algún estudio, alguna fuente, alguna cuestión que puedan ellos y ellas manejar para poder estudiar este tipo de cosas, ¿no? No sé, cualquiera. Sí. Bueno, por empezar por esta última, ¿no? ¿Sí? Podemos, bueno, aludir a varios informes que van más allá del ámbito europeo, ¿no? Como puede ser el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que en concreto pues elabora dos indicadores de género, ¿no? Es el indicador de desarrollo humano de género y el indicador de desigualdad de género, ¿no? Ambos pues también nos permiten o aportan pistas, ¿no? Para poder hacernos una idea de esos avances o de la situación actual de una gran, ¿no? Muestra de países a nivel mundial. Otro índice que también puede ofrecernos pistas a nivel mundial es el índice de igualdad de género del Foro Económico Mundial, ¿no? Que también a partir de una serie de indicadores, no tan exhaustivo como este que hemos presentado sobre los países, del conjunto de países de la Unión Europea, elaborado por EIG, pero también, ¿no? Nos permite pues, tomar un poco el pulso de cómo los distintos países en todos los continentes, pues pueden seguir trabajando, ¿no? Y deben seguir trabajando en determinados ámbitos según estas medidas globales. Y por último, si me permitís, también en el ámbito latinoamericano, en concreto, podemos también recurrir a la unidad de políticas de igualdad de género de la CEPAL, donde se ofrecen también una serie de informes y estudios que nos permiten pues, ponernos al día sobre los principales debates que se están poniendo pues, sobre la mesa en la mayoría, ¿no? En buena parte de los países de América Latina y el Caribe, junto con estadísticas, ¿no? Con una unidad de seguimiento de estadísticas
que también cuenta para ello esta unidad, ¿no?, de la CEPAL. Bueno, pues bueno, hay algunas apreciaciones más. Hay, por ejemplo, alguna que también la habéis indicado en este cierre de retos pendientes, y es que qué se puede hacer para mejorar la conciliación y las políticas de conciliación. Ahí, Elena, me acuerdo del trabajo ese que ya hicimos hace tiempo, pero ¿qué hace, por ejemplo, la empresa, ¿no? Ahí pone responsabilidad social de las empresas y perspectiva de género. Yo creo que y otra pregunta que tiene que ver un poco con, oye, la sociedad civil que tiene que decir de esto, ¿no? Porque parece que le encargamos esto a los políticos y decimos que a la hora de diseñar y formular sus políticas públicas tengan en cuenta ese tipo de cosas, pero ¿qué se puede hacer más, ¿no? O cuál es la respuesta que algunas empresas, desde tu conocimiento de la responsabilidad social, tienen en estos ámbitos? Y si eso contribuye a esa conciliación, porque en el fondo lo que demuestra la pandemia es que la conciliación no es tal, ¿no? Evidentemente, con estos resultados, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, pues creo que este es uno de los caballos de batalla que se consideran ya no solamente por parte de la responsabilidad social, sino que hasta de forma normativa los planes de igualdad que tienen que elaborar las empresas, uno de los aspectos que tienen que atender precisamente es este de la conciliación familia-trabajo y la corresponsabilidad. Y efectivamente aquí tenemos, pues, la verdad, un reto abierto inmenso, ¿no? Y desde la responsabilidad social de las empresas, la idea de la perspectiva de género es que es incluso mucho más amplia, ¿no? Más profunda. La idea es que no debemos considerar solamente en los aspectos laborales la cuestión del género, sino que esa cuestión del género se debe transversalizar en todos los ámbitos, incluido también, por ejemplo, en el diseño de las políticas de salud y seguridad en el trabajo, que, como mencionabas antes, ¿no?, con este ejemplo, realmente está muy sesgada en la mayor parte de las empresas al caso masculino, está mucho más avanzada desde ese punto de vista, porque hasta ahora ha sido verdaderamente quienes se han tomado como ejemplo, ¿no?, de los estudios en buena manera, ¿no? Este es un ejemplo también de cómo hay otros ámbitos en los que se puede intervenir, ¿no? Por supuesto, también de cara a ser prescriptores, ¿no?, a servir de ejemplo y servir también casi de un incentivo casi obligado a que las personas, los proveedores de esas empresas que quieren ser socialmente responsables desde la perspectiva de género puedan también exigir, ¿no?, a esos proveedores con los que trabajan, en esa cadena de valor, también lograr, ¿no?, que con sus actuaciones y exigencias se pueda a su vez amplificar este efecto de cuidar ese principio de la perspectiva de género, de la igualdad de género en las organizaciones. En el plano de la corresponsabilidad, es que además, volviendo a lo que comentabas, tiene una implicación en una doble dirección. Muchas veces cuando se habla de la conciliación familia-trabajo parece que estamos pensando en mujeres que deben conciliar familia-trabajo. Y esta idea de corresponsabilidad precisamente viene a poner el dedo en la llaga. Es que no se trata de conciliar para las mujeres, se trata de conseguir una corresponsabilización no solamente en el ámbito de las empresas, sino también en el ámbito de la economía doméstica, ¿no?, que decíamos, esa otra esfera. Por lo tanto, mucha tela que cortar aquí, muchísimas alternativas de las que se podría hablar y detallar, y en las que las empresas tienen un enorme recorrido, porque la verdad que hasta ahora, en no demasiados casos, la perspectiva de la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad social, es una perspectiva de género integral, y por tanto hay mucho que hacer. Bueno, oye, pues yo creo que ya vamos sobre la hora. Quiero, terminar primero agradeciendo vuestro tiempo y
y que hayáis compartido todos estos conocimientos y lo hayáis hecho también. Yo creo que cualquiera que haya podido asistir ahora y aquellos que no, como se queda grabado en el canal de la universidad de YouTube, lo va a poder ver y va a poder entender de una manera fácil un trabajo que hay detrás muy intenso en hablar de un tema que muchas veces también está contaminado por posiciones políticas que solo generan ruido y vosotros lo habéis hecho desde de alguna manera, desde una óptica claramente con datos y mostrando una evidencia que es, yo creo, indiscutible, ¿no? Y habéis puesto sobre la mesa todos esos retos que tenemos como sociedades todos en el futuro y que esto obviamente no es una cuestión a veces ni de opinión ni solo obviamente de mujeres. Quiero agradeceros mucho el esfuerzo que habéis hecho por sintetizar un trabajo que es de mucho tiempo y muy multidimensional y haberlo hecho también. Y yo creo que a nuestras participantes de hoy también el haber participado con estas preguntas y con estas observaciones y decirles que como esto queda grabado, está perfectamente disponible luego en unos días para poder seguirlo otra vez. Y además, y una cosa que tenía que haber dicho al principio, pero se me ha olvidado, vuestro trabajo también está escrito en un libro que hemos editado en el instituto que se llama Repensar el futuro. Hay un capítulo específicamente para estas reflexiones que vienen desde la mano de la pandemia y de la mano de la academia, cómo repensar un futuro de una economía y una sociedad post-COVID diferente, ¿no? Y aquí hay un capítulo específico, lo habéis hecho vosotras, que habla de todas estas cuestiones, que aquel que interesado pues nos puede escribir y le damos las referencias y si no pues las pondremos en los descriptores del vídeo. Nada más, yo no me resta nada más que volveros a agradecer vuestro tiempo y a todos los asistentes pues la generosidad que siempre demuestran con el instituto por dedicar su tiempo a seguirnos y emplazarnos a al siguiente diálogo que ya anunciaremos por redes oportunamente. Así que muchas gracias, Elena, muchas gracias también, Maite, y nada más, y ya nos vemos en la siguiente. Venga. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Chao. Hasta luego. Adiós.